Hola gente, es un gusto para mí estar aquí nuevamente con todos ustedes. Lo primero que quiero pedirles por favor es que se suscriban a este canal y si este video les parece informativo o de utilidad, me ayudaría muchísimo comentando, dando like y compartiendo. Sé que he estado ausente unas cuantas semanas, varios meses inclusive, pero bueno, muchísimas gracias a todas esas personas que se han seguido suscribiendo durante este tiempo que no he podido compartir contenido y además que me han dejado comentarios muy bonitos en los videos que he subido. Pues como les comenté en un video, un short de esos videos cortos que se suben aquí en YouTube, pues tuve unos problemas con el equipo con el que grababa, pero bueno, afortunadamente y gracias a dos seres queridos, pues pude solventarlo y desde ahora espero poder compartir más contenido con todos ustedes con mayor frecuencia. Así que bueno, ese es mi plan y espero que así se mantenga. Bueno, hoy les traigo un caso que sucedió en el año 2005, ya para comenzar de una vez, porque es un caso que a pesar de que no llegó mucha información aquí a Latinoamérica, fue muy difícil conseguir información en español. Pues logré reunir una buena cantidad y quizás se extienda este video un poco. Entonces, para comenzar de una vez, lo que quiero decir es que, bueno, este caso sucedió en Francia y pues varios de los nombres que voy a decir, de ciudades o de pueblos o de personas, inclusive el apellido de la víctima, pues es muy probable que no se pronuncien de la forma que yo las estoy pronunciando, simplemente las voy a pronunciar tal cual como se escriben por cuestiones prácticas. Así que bueno, comencemos de una vez con este caso que ocurrió en Francia en el año 2005 y es el muy terrible caso de Nelly Kremel. Nelly Kremel era esta mujer que ustedes pueden ver en pantalla y tenía 39 años cuando todo sucedió. Nelly estaba casada con Christian Kremel y tenía una pequeña hija de 12 años. Ellos vivían en el año 2005 en una población llamada Reuil-en-Brie, que es una comuna francesa en la región de Isla de Francia, en el departamento de Sena y Marne, relativamente cerca de París, más o menos a 1 hora y 20 minutos en tren. Pues ellos vivían allí, ellos se mudaron a esta población en el año 2003, no, en el 2002, perdón, 3 años antes de que sucediera todo lo que sucedió. No hay mucha información sobre la hija de ellos, ni siquiera se dio a conocer el nombre porque bueno, era muy pequeña cuando esto sucedió, ella tenía apenas 12 años como les comenté y pues no se da mucha información, inclusive hay muchos momentos en el desarrollo del caso que no se sabe muy bien dónde está ubicada ella, pero bueno, les voy a contar lo que logré investigar sobre Nelly, su esposo y ella. Ellos eran conocidos por ser como un matrimonio modelo, o sea, no se les conocía problemas, todos los que los conocieron decían que ellos se querían mucho, que se veían muy enamorados, que adoraban a su hija y que estaban muy felices allí donde vivían. Ellos decidieron mudarse allí porque era una población que les gustó muchísimo. La casa que encontraron era como la casa de sus sueños, así que era el lugar ideal para ellos vivir. O sea, se cumplió un sueño para ellos el poder encontrar ese sitio y esa casa. Allí además les quedaba relativamente cerca de París porque Christian trabajaba allí, así que era más perfecto. Nelly se dedicaba a las labores del hogar porque ella tomó esa decisión cuando nació su hija, así que al momento de los hechos ella simplemente se dedicaba bueno, no simplemente, a un trabajo bastante duro también, se dedicaba al hogar, a mantener el hogar, como a ser ama de casa prácticamente. Y pues, pero era una mujer que también le gustaba mantenerse en forma, cuidar su imagen, cuidarse ella, verse bien. Y pues todos los días solía salir a hacer ejercicio, específicamente a trotar.
Ellos tenían una rutina bien establecida, por lo menos en los días hábiles, y era que pues en la mañana Nelly se levantaba muy temprano, preparaba el desayuno para que Christian y su hija comiesen en su casa antes de cada quien tomar su destino. Ella misma en su propio automóvil trasladaba a Christian hasta la estación del tren que les quedaba cerca de la casa, y allí Christian tomaba el tren hasta París y, como les digo, alrededor de una hora y 20 minutos ya estaba ya en París. Y luego de que dejaba a Christian allí en la estación, dejaba a su pequeña hija en la escuela. Luego se devolvía a su casa y más o menos a mitad de mañana, todos los días ella salía a trotar. Ella todos los días recorría cierto camino para salir a trotar. Y bueno, posteriormente alrededor del mediodía regresaba a la casa, preparaba el almuerzo y acomodaba todo lo que tenía que acomodar y limpiaba lo que tenía que limpiar. Y esperaba en la tarde a buscar a su hija a la escuela, y posteriormente buscaba a Christian nuevamente en la estación del tren. Esa era su rutina diaria, era muy difícil que se salieran de eso, y además Nelly era conocida por ser una persona muy planificada. O sea, cumplía esa rutina al pie de la letra y era como muy organizada. Estas personas que era muy difícil que incumplieran esa planificación que hacía. El 2 de junio, cuando pues suceden los hechos con Nelly, Christian llega a la estación del tren en la tarde-noche y pues se da cuenta de que no ve el automóvil de Nelly por ningún lado. Entonces él le parece extraño esto porque Nelly siempre lo buscaba, y pues si algo le hubiese sucedido o algún contratiempo, ella de seguro lo hubiese llamado, lo hubiese avisado, pero no había recibido ningún aviso de Nelly, no lo había llamado, y entonces le extrañó muchísimo no ver el automóvil. Obviamente empezó a llamarla en el año 2005. Recuerden que pues ya existían los celulares, pero eran celulares pues, de los primeros, o sea, no tenían la tecnología que tienen los de hoy en día. Entonces, pero bueno, él llamó inmediatamente a Nelly a su teléfono, la llamó varias veces y no respondió. Así que él decide, ya extrañado, dirigirse caminando hasta su casa porque quedaba unas cuadras. Y cuando llega, lo primero que hace es ver si Nelly estaba allí en la casa. Revisa la casa, se da cuenta que no hay nadie, que está totalmente vacía. Y va y revisa un punto estratégico afuera de la casa. Cuando Nelly salía a trotar todos los días en la mañana, ella dejaba en un sitio estratégico que solo conocían, por supuesto, ella, Christian y su hija. Dejaba la llave allí, escondida, y se iba a trotar, y cuando regresaba, tomaba la llave y entraba, por cuestiones de seguridad. Entonces, Christian, va a este punto a ver si Nelly había dejado la llave ahí, si todavía permanecía allí. Efectivamente, la llave estaba allí. Esto lo preocupó aún mucho más. En algún momento se enteró también que no había recogido a su hija en la escuela. No se sabe exactamente, o no dicen exactamente cuándo fue, pero bueno, ya también se había enterado de que no había recogido a su hija en la escuela, y esto fue como que ya el colmo. O sea, para Nelly, su hija era prioridad. Ella era impensable que no recogiese a su hija en el colegio, o que no la fuese a llevar, o que no cumpliese algún compromiso adquirido con su hija, porque era prioridad para ella. Entonces ya esto terminó de encender todas las alarmas de Christian, pero igualmente fue donde la vecina, una vecina que ellos tenían, con la cual tenían cierta relación de amistad, y le preguntó si ella había visto a Nelly ese día. Ella le contestó que sí, que efectivamente alrededor de las 10 de la mañana de ese 2 de junio de 2005, Nelly fue y fue a tocarle la puerta para pedirle una lechuga porque quería utilizarla en el almuerzo. Ella dijo que sí, que le dio la lechuga, estuvieron hablando escasos momentos, y ella sí se dio cuenta de que Nelly ya estaba vestida con su ropa deportiva para salir a trotar. Entonces nada, hablaron, dijo la vecina que habló con ella muy rápidamente y vio cómo Nelly se dirigió hasta su casa para ir a llevar la lechuga,
pero hasta allí, o sea, ya ella entró a su casa y ya no supo más de ella. Y pues cuando ya Christian tenía todos estos como elementos alarmantes, como estas señales alarmantes de que algo pudo haber sucedido, inmediatamente se dirigió a a la estación de policía más cercana. Christian llegó a la policía alrededor de cerca de las 8 de la noche, o sea, él más o menos llegaba alrededor de las 7 de la noche a la estación del tren, así que mientras fue a su casa, revisó todo y chequeó todo, habló con la vecina, pues no tardó una hora y fue a la estación de policía. Cuando llegó a la estación de policía, él les comentó todo esto que les acabo de decir y por qué sospechaba que su esposa, algo pudo haberle pasado a su esposa porque era muy extraño. La policía, mira, este caso es ejemplar de verdad, o sea, así deberían actuar las autoridades cuando uno va a una estación de policía a denunciar algo, o sea, especialmente una desaparición como en este caso. Porque a mí siempre me ha extrañado, o sea, me molesta que a estas alturas vaya alguien a la policía a denunciar una desaparición y le digan que tiene que esperar cierto tiempo, que tiene que no sé qué, o sea, que porque dice eso, que la persona quizás se fue por su cuenta. Quizás sí sucede a veces, pero la mayoría de los casos cuando alguien, algún familiar, va a denunciar la desaparición de algún ser querido es porque me imagino yo que tiene muchas señales que le indican que esa persona, pues, algo le sucedió porque conoce su rutina, conoce los lugares a los que va, conoce con quién pudo haber estado, o sea, agotó todas como agotó todos los caminos posibles por recorrer para poder encontrar a esa persona y no la halló y por eso va a la policía, pero bueno, eso es lamentablemente no es lo normal que sucede hoy en día, que la policía no tome tan en serio las denuncias de desaparición en un primer momento. Pero bueno, en este caso sí sucedió de verdad. La actuación de todas las autoridades en este caso es ejemplar. Debería difundirse en las diferentes escuelas o facultades de criminalística porque de verdad es ejemplar. No sé si por el año que sucedió, pero bueno. Inmediatamente cuando Christian habla con la policía, ellos van y lo acompañan hasta su casa para ver qué sucede. Cuando la policía llega con Christian, pues lo primero que hacen es, se dan cuenta que el automóvil de Nelly está estacionado allí en el garage. Eso quiere decir que ella no se fue en su automóvil. Y obviamente Christian les dio permiso para revisar todo lo que quisieran. La policía abre el automóvil y se da cuenta que la cartera de Nelly está allí adentro y tiene todas sus pertenencias, o sea, todos sus objetos personales. Inclusive la llave del carro está allí, tiene su monedero, tiene sus documentos, tiene dinero. O sea, todas las pertenencias personales de Nelly están allí. Eso quiere decir que no es que no se puede intuir de buenas a primeras que ella se fue por voluntad propia a hacer otra vida en otra parte. Posteriormente entran a la casa y para revisar y se dan cuenta de que se ve una casa en orden, que no hay señales de violencia, de que forzaron puertas o ventanas, de que no hay señales de robo inclusive, de que no hay señales de desorden, ¿sí? De que alguien estuvo revisando, que alguien entró allí a la fuerza. Christian les dice cuando están adentro que él le extraña mucho que la cocina está desordenada y que hay muchas cosas fuera del lugar y que está sucia. Y él les dice esto especialmente porque dice que Nelly era muy maniática con la limpieza de la cocina. O sea, ella en la mañana cuando salía y los iba a llevar a él a la estación del tren y a su hija a la escuela, obviamente dejaba todo así desordenado porque tenía tiempo luego cuando regresaba para arreglarlo. Pero decía que era muy extraño. Cuando ellos llegaban en la tarde, Christian y su hija, la cocina estaba impecable y ordenada porque decían que Nelly, o sea, era fijo para ella tener la cocina limpia, era manía de ella, pues. Entonces, Christian les dice que era muy extraño que la cocina estuviese sucia y con cosas fuera de lugar. Y además les dice que cuando se acerca al lavadero de la cocina, ve la lechuga que le dio la vecina.
Entonces es como si Nelly hubiese entrado, hubiese dejado la lechuga y hubiese desaparecido. El esposo también les comenta que no encuentra un par de zapatillas deportivas de Nelly y un conjunto deportivo de ella. Es decir, que es muy probable, o sea, de buenas a primeras, la primera sospecha que se puede tener es que Nelly salió a trotar y no volvió y algo le pudo haber pasado. Entonces ya con esta información, inmediatamente la policía empieza a actuar, o sea, ejemplar, definitivamente. Y lo primero que hacen es ir a revisar el camino que recorría Nelly todos los días cuando salía a trotar. Nelly recorría 12 kilómetros desde Reulenbrid, donde ellos vivían, hasta otro poblado que se llama Lusancy. Ella pues recorría este camino trotando, tardaba alrededor de 2 horas y este camino era un camino demarcado, pero atravesaba un bosque, es decir, era un bosque que estaba como acondicionado con ese camino para que las personas caminaran, trotaran o corrieran o pasearan simplemente. Y pues él les dice esto y la policía va a empezar a revisar este camino porque, bueno, lo primero que ellos pensaron es que quizá Nelly tuvo algún infarto, tuvo un accidente, puede estar allí tirada en el camino, ¿sabes? O tirada a un lado de ese camino, en alguna parte, porque le pasó algo, sufrió algún accidente, es la primera hipótesis que ellos logran deducir. Entonces, a pesar de que este camino atravesaba un bosque, había partes de ese camino que sí tenía viviendas cerca. Desde estas viviendas se podía ver el camino. Entonces, la policía fue a estas viviendas. Reulenbrie es un pueblo no tan grande. Es uno de estos pueblos que si tú ves varias veces a una persona ya la identificas y ya sabes que vive por ahí. Y más aún si la ves pasando por el mismo lugar siempre, ya todos los vecinos empiezan a identificarte y saben que ya tú vives allí. Y eso pasaba con Nelly, como ella recorría todos los días ese camino, las personas que vivían cerca ya la identificaban y sabían que ella era de la zona. Entonces la policía fue a algunas de estas viviendas y les preguntó a los habitantes que si habían visto a Nelly ese día en la mañana. Efectivamente le dijeron que sí, varios le dijeron que sí, que se habían visto a Nelly pasar en la mañana de ida hasta de ida, se supone que está Lusancy, pero dicen que no la vieron más, o sea que ya no vieron si regresó, no la vieron posteriormente, pues. Entonces, bueno, ya la policía logró corroborar que por lo menos Nelly sí llegó a salir a trotar y sí empezó a recorrer el camino. Entonces, bueno, ya la policía recorrió todo el camino, los 12 kilómetros hasta Lusancy, y no vio a Nelly por ningún lado, ni en las cercanías del camino, ni nada. Entonces, ya ellos, pues, de buenas a primeras, descartaron que pudo haber tenido, qué sé yo, algún ataque cardíaco o algo así, o un pequeño accidente que la dejara allí al lado del camino porque no la encontraron. Entonces quizá ellos empezaron a especular, bueno, quizá fue que alguien la atropelló y la dejó en otro sitio, quizá la atropelló y para no dejar evidencia se la llevaron o la secuestraron. Bueno, empezaron a surgir hipótesis y ya con esto al día siguiente empieza la investigación oficial ya de una vez, como debería ser, por posible secuestro y desaparición. Entonces ya empiezan a armar un equipo de búsqueda de Nelly. Y mira, esto fue de verdad ejemplar. Ese viernes 3 de junio, o sea, un día después de que desaparece Nelly, ya se buscaron helicópteros, perros, buzos, porque cerca del bosque había algunas zonas, algunos lagos pequeños. Entonces también pues se buscaron escuadrones de guardias a caballo, bomberos y también varios residentes de la zona buscaron sus propias herramientas y armaron grupos de búsqueda. O sea, de verdad que se armó, o como debería ser, insisto, un buen grupo de búsqueda con autoridades
de diferentes especialidades y inclusive con vecinos, y además se llamó a un grupo de investigación especial de París. Esto era porque este grupo de investigación de París se iba a instalar allí en Reuil-en-Brie y ahí iba a trabajar las 24 horas. Ellos estaban encargados de investigar todo sobre la vida de Nelly y sus seres más cercanos, y además recibir llamadas de personas que pudieran darles pistas o testimonios o algo raro que hayan visto ese día de la desaparición de Nelly. Así que se armó un equipo súper completo y espectacular. Además, en las vías cercanas a donde vivía Nelly y donde estaba este camino que ella trotaba, se instalaron retenes con diferentes efectivos de seguridad. Esto para ellos detener vehículos y preguntarles si ellos sabían algo sobre el caso por casualidad, o si ellos veían algo sospechoso, pues detenían el vehículo solo para revisar. Entonces se cubrieron todas las aristas posibles para encontrar a Nelly, porque ellos estaban claros de que mientras más tiempo pasara, obviamente era más complicado conseguir a Nelly en buen estado. Y pues nada, este equipo de investigación que se llamó de París, este que les comenté que iba a estar funcionando las 24 horas, comenzó de una vez a recopilar información sobre Nelly. Lo primero que ellos encontraron con todas las personas que entrevistaron, que la conocían, pues todos le dijeron que era una mujer atractiva, rubia, esbelta, elegante, carismática, que llamaba mucho la atención físicamente porque se cuidaba mucho su imagen. Lograron investigar que Nelly y su esposo tenían 20 años de casados hasta ese momento y eran vistos, como les había comentado, como una pareja modelo, o sea, ejemplar. Eran una familia ejemplar. Todos decían que se les veía muy cariñosos y muy compenetrados, o sea, que tenían un fuerte lazo entre ellos. Nunca les vieron discutir, ni violencia, ni pelear, ni nada por el estilo. En 1993 nació su hija, que es esta pequeña niña de 12 años que tenían en ese momento, que realmente no se dio a conocer información sobre ella, mayor información. Y bueno, cuando tuvieron esta hija en 1993, ellos todavía no vivían en Reuil-en-Brie, todo se volvió más perfecto para ellos. O sea, cuando se casaron, ellos ya formaron un matrimonio pues maravilloso. Pero cuando nació su pequeña hija, todo se volvió mucho mejor. Nelly estaba ansiosa de tener hijos, así que cuando nació su pequeña hija en 1993, ella decidió renunciar. Ella era una secretaria ejecutiva muy exitosa en ese momento, pero ella decidió, o sea, voy a dedicarme a mi hija. Cuando nazca mi hija me voy a dedicar a ella, me voy a dedicar al hogar, quiero criarla, quiero dedicar tiempo a ella y a mi esposo, y o sea, si puedo hacerlo, lo voy a hacer. Y su esposo evidentemente se quedó trabajando y ella se dedicó al hogar y a criar a su hija, a la cual adoraba, o sea, era todo para ella, era prioridad para ella. Decían que Nelly efectivamente, lograron descubrir este equipo de investigación que Nelly y su hija eran totalmente cercanas, o sea, eran las mejores amigas, se contaban todo, siempre andaban juntas, todo se sabía, o sea, eran totalmente unidas. Y la gente decía que, wow, de verdad era una relación totalmente, era muy muy bonito verlas juntas porque se veía que se adoraban las dos. Y bueno, llegaron a Reuil-en-Brie en 2002 y pues todos decían que desde que los conocieron en 2002 ahí en Reuil-en-Brie eran una familia armoniosa y que nunca dieron problemas, ni tenían conflictos con nadie, ni se veían discutiendo, nunca. Entonces, bueno, este equipo de investigación ya al saber todo esto, saben que cuando alguien desaparece, pues las primeras personas que investigan son evidentemente las personas más cercanas a ella, sean familiares, amigos, convivientes, quienes sean. Y en este caso, por supuesto, el primero que iban a investigar era Christian, su esposo. Y ellos descubrieron algo muy interesante.
descubrieron que Christian trabajaba para los servicios secretos de Francia, específicamente en el área de seguridad externa del país, es decir, un área totalmente como muy delicada para el país. O sea, él trabajaba en la Dirección General de Seguridad Externa, nada más y nada menos, donde se maneja información altamente confidencial, información muy delicada, donde se trabaja con personas que suelen expiar a otras naciones, o sea, se maneja mucha información secreta, o sea, muy vulnerable y evidentemente se tienen que cuidar de muchas cosas las personas que trabajan allí, porque pueden estar siendo espiados ellos también, o sea, hay muchas cuestiones delicadas y se suelen correr muchos riesgos cuando se trabaja en el servicio secreto de un país, sobre todo en el área externa. Entonces ahí ellos, cuando descubrieron esta información, me empezaron a decir, wow, ¿será que esto tiene que ver con la desaparición de Nelly? Quizá es un crimen político, militar, quizá desaparecieron a Nelly para presionar a Christian a que diera cierta información. Bueno, empezaron con esto y este equipo de investigación se comunicó directamente con la Dirección General de Seguridad Externa para indicarles que bueno, que ellos están investigando a Christian porque su esposa había desaparecido y querían información sobre su trabajo, qué hacía él ahí, a ver si eso tenía que ver con la desaparición de Nelly. Obviamente la Dirección General de Seguridad Externa les dijo, mira, pues nosotros no les podemos dar esa información tan de buenas a primeras, o sea, tan fácil. Tienen que seguir una serie de pasos, una serie de requisitos, porque como comprenderán, aquí manejamos información muy delicada y trabajamos con personas cuya seguridad pues tenemos que resguardar. Entonces ustedes primero tienen que seguir una serie de pasos para nosotros poderles dar cierta información. No podemos darle toda la información, pero sí les podemos dar cierta información. Pues evidentemente este equipo de investigación de una vez se puso a cumplir todos esos pasos para poder acceder a esa información que necesitaban sobre Christian. Y bueno, al final, después de todo ese esfuerzo que hicieron, se dieron cuenta de que Christian no manejaba información confidencial allí. De hecho, él era un analista. Él era un analista en el servicio de inteligencia, o sea, manejaba datos que sí eran importantes, pero no se corría peligro si alguien los conocía, o sea, la nación no corría peligro si alguien los conocía, o sea, se dedicaba a analizar datos que pues cualquier persona podía analizar o manejar, o sea, no eran de alto riesgo ni de alta confidencialidad. Entonces ya ahí descartaron que el trabajo de Christian pudiese implicar algún riesgo para su familia y por ende tener que ver con la desaparición de Nelly. Y bueno, ya esto los devolvió a cero de una vez, ya habían pasado 3 días y no tenían nada, ninguna información útil para dar con el paradero de Nelly. Como les comenté, este grupo de investigación recibía constantes llamadas porque para eso estaban, para que cualquier persona que tuviese alguna información que considerara de interés los contactara las 24 horas del día. Y en una de esas llamadas una persona les comentó que días antes de la desaparición de Nelly, en un centro comercial ella había sido molestada o acosada por un individuo que la estaba pretendiendo muy insistentemente, y Nelly pues se había sentido muy incómoda. Entonces ellos decidieron investigar esta pista, se dirigieron a este centro comercial, hablaron con el vigilante y pues efectivamente les indicó que este individuo pues era conocido en la zona por ser muy molesto y por molestar a varias mujeres, o sea, no solo a Nelly. Ya habían tenido reportes de varias mujeres que les habían dicho que este individuo les decía cosas muy fuertes, muy feas, las acosaba en general. Y bueno, lograron investigar el modelo del automóvil, el color que era gris y la placa.
Ellos antes de contactar a este individuo, primero depositaron esta información en un programa informático que ellos estaban utilizando que se llama Anacri. Ellos mientras estoy investigando, se dan una explicación con varias cuestiones técnicas de este programa, pero en resumen, este programa lo que hacía era recolectar todos los testimonios relacionados a un caso. En esta oportunidad, pues todos los testimonios relacionados al caso de la desaparición de Nelly, y se reunían todos en una base de datos. Cuando algún miembro del equipo de investigación conseguía algunas pistas de interés, lo que hacía era introducir palabras claves en este programa, y estas palabras claves le hacían match, o hacían como coincidencia, buscaban coincidencias con los testimonios que tuviesen esas palabras clave. Entonces, bueno, ellos introdujeron el modelo del automóvil, el color y la placa inclusive, a ver si algún testimonio había hablado sobre eso, y efectivamente se vio un testimonio que había dicho que un automóvil de ese modelo y de ese color había sido visto en las inmediaciones de la zona donde había desaparecido Nelly el día de la desaparición. Entonces inmediatamente el equipo de investigación contactó con este individuo y lo llamó para que declarara. Verifican el historial legal del propietario de este automóvil y descubren que aparece en el registro de agresores sexuales. Pues lo detienen, él, cuando empiezan a interrogarlo, sí acepta que conoce a Nelly, inclusive sí acepta que, bueno, que pues estuvo diciéndole cuestiones indebidas, pero niega rotundamente que tuviese algo que ver con la desaparición de ella. Y pues les da una coartada. Evidentemente el equipo de investigación inmediatamente va a corroborar esto y pues era muy sólido. O sea, efectivamente se logró corroborar que era prácticamente imposible que este individuo estuviese en las inmediaciones o en la zona donde estaba Nelly el día que desapareció, así que no les quedó otra opción que liberarlo. Así que el equipo de investigación vuelve a ser otra vez. Los equipos de búsqueda no habían conseguido absolutamente nada, a pesar de que eran varios equipos buscando por tierra, mar y aire, y por las inmediaciones y por todos lados. Además recuerden, la comunidad se había organizado en grupos de búsqueda y nada, no se había conseguido nada. Pasaron 8 días más, es decir, ya el 10 de junio. Bueno, no les comenté. Como este caso ya los 2 días se había dado un despliegue enorme, ya les indiqué, de personas y de autoridades y de especialistas buscando buzos, guardias en caballo, buscando por tierra con perros, con helicópteros. Todo este despliegue ya el segundo día alarmó a los medios de comunicación, y esto inmediatamente hizo que ellos empezaran a cubrir este caso. Llegaron periodistas de varios países, de varios sitios de Francia y especialmente de París. Entonces la cobertura empezó a hacerse muy grande, y ya el segundo día de la desaparición de Nelly, es decir, el 4 de junio, ya esto estaba en la primera plana de varios periódicos, ya se estaba hablando en televisión, en radio, así que la cobertura fue muy intensa y los medios de comunicación le hicieron mucho seguimiento a este caso. Como constantemente se hacía presión para conocer más y más datos de la desaparición, pues la policía o las autoridades tenían que hacer ruedas de prensa o frecuentemente para decir los avances que había sucedido, porque de verdad impactó mucho a la sociedad, porque nunca había pasado antes que alguien desapareciera bueno, por lo menos en Reul-en-Brie, un pueblo considerado relativamente tranquilo. No había pasado que alguien desapareciera así de buenas a primeras, y mucho menos en una vía pública donde se solía transitar para hacer deporte o caminar o pasear. Entonces, bueno, la policía tenía cierta presión, y bueno, el 10 de junio, 8 días después, sin ninguna pista, por esta presión que tenían por los medios de comunicación y por la población, ellos deciden dar una rueda de prensa.
Esta rueda de prensa se da alrededor de las 3 de la tarde. Hay un vocero, que es el coronel Gehring, y pues él era el encargado como de dar la información oficial sobre el caso. Y pues justo cuando está sucediendo la rueda de prensa, a uno de los policías que está detrás de él, acompañándolo, le llega una llamada, le entra una llamada. Él habla, recibe la llamada y luego de que termina la llamada se acerca al vocero y le indica que habían conseguido un cuerpo. Que una de las personas de la comunidad que se había organizado en grupos de búsqueda había conseguido un cuerpo en un bosque llamado Tartere, que quedaba a 2 kilómetros de la vía donde corría Nelly, es decir, no quedaba tan lejos. Evidentemente, pues ya sin perder el tiempo, termina la rueda de prensa y se dirigen al sitio donde encuentran el cuerpo. Obvio, la prensa se entera y se entera pues mucha gente porque fue alguien de la comunidad quien encontró el cuerpo. Y pues cuando llegan a este bosque de Tarteren, se dan cuenta de que el cuerpo está como en una zona un poco aislada, a la cual se accede por un pequeño camino de tierra dentro de este bosque. Llegan y bueno, se encuentran el cuerpo debajo como de ramas y de hojas y de cierta basura, como que intentaron cubrirlo con basura rápidamente para dejarlo allí lo más rápido posible e irse. Y pues este cuerpo estaba boca abajo en un avanzado estado de descomposición, pero a simple vista se ve que era de una mujer y con cabello rubio. Así que bueno, ya estas primeras señales crean la sospecha de que puede ser Nelly. Se busca un equipo de médicos forenses para hacer como una primera identificación en el sitio, para tomar como que cuidar la escena del crimen, hacer la primera investigación en la escena del crimen y intentar identificar el cuerpo. Pero bueno, cuando llegan los médicos forenses se dan cuenta de que el estado de descomposición es muy avanzado y además este cuerpo estaba muy maltratado en la parte superior. Inclusive no tenía ya carnes en la parte superior, sino que ya solo en la parte superior. Y pues se dan cuenta que la parte superior estaba como golpeado en la parte delantera y trasera. Tenía impactos severos de golpes. Se dan cuenta de que este cuerpo tenía una cangurera, no sé cómo la llaman en su país, en unos sitios la llaman riñonera, en mi país la llaman koala, pero son estos pequeños bolsos que se amarran a la cintura y que suelen usar mucho los deportistas para meter, que si sus llaves, un poco de dinero, sus botellas de agua, cosas así muy ligeras para salir a trotar, inclusive equipos de música para salir a trotar y escuchar música al mismo tiempo. Bueno, entonces los médicos forenses se dan cuenta de que está esta cangurera, la revisan y ven que esta cangurera tiene una perforación que al parecer podía ser de un disparo. Como les dije, este cuerpo ya estaba en avanzado estado de descomposición y por supuesto estaba lleno de larvas, además que les comenté que la parte superior estaba prácticamente sin carne. Y bueno, los médicos forenses ya saben que ellos ya por el tamaño de las larvas y por la cantidad que hay, ya pueden dar cierta información o una primera información de cuánto tiempo tiene de fallecida la persona. Y ellos dicen que estudiando ya las larvas, viendo las larvas, bueno, dicen que esta persona puede tener alrededor de 7 u 8 días ya sin vida. Y recordemos que Nelly justamente tenía 8 días de haber desaparecido, así que esto se suma a las sospechas de que puede ser Nelly este cuerpo. Pero bueno, ellos se llevan, después de hacer las primeras ya indagaciones y recoger todo lo necesario en la escena del crimen y hacer todos los estudios necesarios,
se llevan esto a su laboratorio para hacerle ya la autopsia y hacer los estudios debidos y poder identificar a la persona. Cuando ya se llevan este cuerpo al laboratorio, pues se dan cuenta de que tiene un anillo. Ya ellos habían visto que tenía un anillo, pero para tocar lo menos posible el cuerpo, pues ya en el laboratorio revisan el anillo, se lo retiran y se dan cuenta de que este anillo tiene los nombres de Nelly y Christian y tiene la fecha de la boda. Así que bueno, esa es otra señal de que puede ser Nelly, pero ya este anillo les da una confirmación casi certera de que pues es Nelly este cuerpo que encontraron. Mientras ellos hacen estos estudios en el laboratorio, otro equipo se quedó en la escena del crimen para intentar recoger pistas en las cercanías que les dieran pues luz sobre lo que pudo haber sucedido. Y bueno, pero lamentablemente se dan cuenta de que esta zona, a pesar de que queda en un bosque y relativamente en una zona como no cerca de vías de tránsito, sí se dan cuenta que por esa zona pasan muchos silvicultores. Entonces la zona estaba llena de mucha basura, de colillas de cigarro, de ADN de estas personas y o sea, era imposible sacar como que ADN en limpio, como pruebas en limpio de las personas que pudieron haber estado allí y dejar el cuerpo de Nelly allí, porque muchas personas transitaban por ahí, muchos de los silvicultores especialmente pasaban por allí, entonces no, se dieron cuenta que era imposible sacar o muy complicado sacar pruebas limpias o huellas limpias de esa escena del crimen. Ya posteriormente los expertos en ADN, ya después de hacer las pruebas correspondientes, confirman que sí era el cuerpo de Nelly e inmediatamente notifican a su esposo, por supuesto. Él quedó impactado, de verdad, no se explicaba cómo Nelly llegó ahí, cómo estaba en ese estado, por qué estaba en ese estado, por qué le pasó lo que le pasó, los golpes que le dijeron que tenía, este orificio de bala que tenía la riñonera, o sea, él estaba muy confundido, impactado, la noticia le cayó muy mal y una de las cosas que más le preocupaba era decirle a su hija lo que había pasado con su mamá, por lo que les dije, o sea, para Nelly su hija lo era todo y para su hija Nelly lo era todo, así que era una de las cosas que más le preocupaba. No se dice muy bien cómo fue este momento que él le contó a su hija que había sucedido, pero bueno, se supone que fue muy duro para su hija. De hecho, su hija, desde que Christian se dio cuenta de que algo malo había sucedido con Nelly, o pudo haberle sucedido algo malo, cuando no la encontraron, cuando llegó con la policía y cuando la policía empezó a revisar el camino y se dio cuenta que no estaba, él decidió enviar a su hija con una vecina que tenía una hija a su vez de la misma edad de Nelly y eran amigas, como para tratar de separarla lo más posible de la investigación y de lo que se fuese descubriendo y para intentar de que se tranquilizara un poco. Pero la vecina posteriormente dijo que bueno, obviamente ellos recibieron a la hija de Nelly con todo gusto y intentaron entretenerla y calmarla y decirle que bueno, que quizá su madre había tenido un accidente, pero quizá no era muy grave, que pronto iba a aparecer. Pero sí dijeron que la hija sabía muy dentro de ella que algo le había pasado a su mamá, porque era imposible que la mamá le hubiese pasado algo y no le avisara a ella o a Christian, especialmente a ella, porque la mamá siempre estaba en contacto con ella y cualquier cosa que pasara, la mamá la llamaba, le contaba, o sea, como les digo, eran muy unidas y se contaban todo el tiempo. Entonces que la mamá no hubiese aparecido y que no se contactara con ella ese primer día que no aparecía, ya que no se contactara con ella en todo el día y que no la fuese a buscar a la escuela, la hija presentía que algo muy malo había sucedido. Entonces, bueno, el papá la llevó a la casa de esta vecina y pues nada, ya cuando encontraron el cuerpo le tocó darles información. Suponemos que fue muy duro, pero no hay mucha información sobre eso.